A ver, Bastante, bastante. el abogado de Félix Pazzi, a ver, consulto también a Carlos, que es abogado, dice que el 30 de octubre de 2018 se obtuvo la personería nacional del MTS. El abogado de Beckhauser nos dice que esa personería efectivamente, no, que la personería o que nació como partido el 2016, entonces ya estaba fuera de tiempo para renovar directiva, primero. Y segundo, ellos dicen que el 2024, el 30 de marzo de 2024, el MTS renovó la directiva y el abogado Beckhauser dice que esa renovación tiene observaciones. Entonces, es un debate complicado y además que afecta a otros partidos. No sé si a unidad, pero sí afecta a otros partidos y el alerta es que este tema judicial podría afectar a las elecciones, ¿no? ¿Hay una judicialización de las elecciones, Carlos? ¿Qué opina usted? Sí, no, yo he calificado sin cuestionar el derecho que tiene cualquier ciudadano a través de su abogado a hacer los planteamientos que quiera. Yo he cuestionado el accionar del órgano judicial desde las elecciones judiciales. No se olviden que estos autoprorrogados que están usurpando funciones en un tribunal constitucional de facto, porque tienen mayoría de votos, de 9 tienen 5 votos, ellos son el engendro de Luis Arce Catacora y del gobierno para manipular políticamente las judiciales, las presidenciales y quedarse de manera indefinida en el poder. Ese por lo menos es su propósito. Y he señalado que los alfiles de estos autoprorrogados son estos vocales de salas constitucionales que hacen y deshacen las elecciones por encima del Tribunal Supremo Electoral, y eso lo he calificado de terrorismo electoral político y económico, porque en este momento que estamos al borde del colapso económico en el país, es meter gasolina al fuego. ¿Cuál es la única esperanza en este momento de todo Bolivia de poder revertir la crisis económica? Que haya elecciones. Claro. Y daba el ejemplo en términos futboleros, que este canal es especialista en eso, Especialista. que es como si la FIFA te convoca a un campeonato mundial de fútbol a todos los países que están habilitados para participar con sus equipos, y viene alguien por fuera de la FIFA, ¿no? Con sus abogados o lo que fuere, y te dice, mire, tiene que dejarlo fuera al equipo boliviano, argentino, brasilero, porque se han peleado los jugadores con el técnico porque no nos gusta el color de la camiseta. Y la FIFA dice, ah, claro, tienes razón, ¿no? Los dejo fuera a Argentina, Bolivia, Japón del campeonato. No solo afectas a ese país y equipo, desbaratas todo el campeonato mundial de fútbol. Ese es el riesgo que estamos viviendo. Y cuando estos autoprorrogados le hacen creer al Tribunal Electoral que con la firma del compromiso que las elecciones presidenciales iban a ser santas e intocables, no lo están cumpliendo, porque estos vocales de sala son los alfiles de ellos. O sea, ellos firman y declaran una cosa, los autoprorrogados, de boca para afuera en las cámaras, pero en los niveles subterráneos sus alfiles de sala operan de manera diferente. Y acá se pone en riesgo la realización adecuada de las elecciones presidenciales, y eso es poner gasolina al fuego a un estado crítico en el que está la economía en el país. Ahí está. Y básicamente esto, viene un poco esto en proyección, ¿no es cierto? Esto implica al tema de la justicia, ¿no es cierto? Y obviamente es tu área, entonces voy a aprovechar esa digamos, porque sí, efectivamente, Carlos dice que no hace mucho deporte, como yo, pero sí, digamos, el tema intelectual y el tema del derecho sí es un fuerte, ¿no? Tiene la número 10 en eso, yo lo puedo asegurar. Carlos, ¿qué cambios se debe hacer? Debe el gobierno si se llega, vas a promover, digamos, que haya cambios, digamos, cambios en la Constitución Política del Estado. ¿Cómo debería cambiarse la justicia? ¿Y desde qué nivel, desde dónde debería cambiarse? Mira, un primer planteo, de acuerdo a la realidad dramática que hemos vivido estos 20 años y que lo ha hecho claramente Samuel al país, es que se tiene que eliminar este Tribunal Constitucional que se ha convertido en una bomba nuclear de tiempo para desordenar todo en el país. Prácticamente te paralizan las atribuciones de legislación y fiscalización de la Asamblea, te lo ponen de rodillas al Tribunal Supremo Electoral, pero el hecho de que lo elimines al Tribunal Constitucional no quiere decir que desaparezca la garantía para los ciudadanos del control de constitucionalidad. Les recuerdo que el primer sistema efectivo para controlar el abuso del poder
fue el sistema que se llama de control de constitucionalidad difuso de las leyes, que es el modelo de Estados Unidos, el modelo anglosajón, donde cualquier juez de ese país en cualquier área del derecho, por ejemplo, si está conociendo un divorcio entre dos personas, puede en ese caso decir, esta ley no respeta la Constitución, yo no la aplico, pero no la derogo ni la abrogo. Es decir, que se van haciendo cambios paulatinos y progresivos que no son traumáticos, sino que no se convierten en una bomba atómica donde 5 autoprorrogados te tiran un misel atómico y te desbaratan todo un proceso electoral o te desbaratan el funcionamiento de una asamblea legislativa o de un órgano ejecutivo. Entonces, ese es el primer tema urgente y dramático que hay que corregir ahora. Al estar al servicio de los gobernantes del MAS en estos 20 años, este Tribunal Constitucional se ha vuelto en la herramienta más letal y peligrosa contra la democracia y contra la propia vigencia de la Constitución. ¿Y cómo se lo cambia? ¿Cómo hay que hacer un cambias el sistema de control, ya no es concentrado en un Tribunal Constitucional, haces el modelo anglosajón, haces un control difuso ante cada juez en el caso específico y particular. Por favor, facilito, te pido. O sea que cada juez que está conociendo un caso en diferentes materias del derecho tiene que aplicar una ley. Si considera que esa ley viola la Constitución, no aplica esa ley y aplica otra que sea compatible con la Constitución. Y si eso llega a control de una sala especializada en la Suprema y se vuelve un precedente de cumplimiento obligatorio, se le pasa al legislativo para que el legislativo adecúe progresivamente la legislación que se la considera contraria a la Constitución. Ese es un modelo de revisión de constitucionalidad que no te genera traumas explosivos como hace este Tribunal Constitucional. Has visto, saca una decisión una sala de estos autoprorrogados y te puede tirar abajo una elección. Totalmente. Y todos estamos atados Además, de pies y manos. Tú, Gabriela, yo podemos presentar un recurso y resulta que eso puede parar la elección. Claro, y le decimos al electoral, ¿dónde están los candados? ¿Por qué no hace valer usted su cuarto poder como la FIFA en el ejemplo del Campeonato Mundial? Y usted diga, ya he dicho que estos partidos van a participar en esta elección y no voy a aceptar ninguna decisión por fuera. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen miedo de ir a la cárcel, porque no han respetado el fallo de la sacrosanta, entre comillas, jurisdicción constitucional. ¿Te imaginas? O sea, estamos sentados en un polvorín con estos autoprorrogados y con estos alfiles de salas constitucionales en el país y no se dan cuenta estos señores que lo que están poniendo más en riesgo fuera de la Constitución y la democracia es la economía del país. Exacto. La única esperanza del pueblo de Bolivia, entiendan de una vez por todas, es que se haga estas elecciones. Si no se hace estas elecciones, las consecuencias son impredecibles para Bolivia. Hablando un poquito ya de manera breve, hablando sobre lo que es la economía del país, Carlos, ¿cuál sería la solución para la escasez del dólar? Y si fuera posible, tal vez, bajar el costo de la canasta familiar ahora. Mira, el problema es que el costo de la canasta familiar está vinculado al gasto excesivo del Estado, ¿no? Que hay un déficit fiscal acumulado que está sobrepasando los 2 dígitos durante muchos años de despilfarro de estos gobiernos autoritarios del MAS en corrupción, en prebendalismo, en ineficiencia, ¿no? Tienes empresas estatales, la mayoría de ellas, que ni siquiera son estratégicas, que son un agujero negro en las finanzas públicas, y eso ha hecho que este déficit fiscal que se va acumulando no tengas plata suficiente ni siquiera para cubrir las importaciones básicas que te permiten sobrevivir como país, por ejemplo el combustible, el diésel, la gasolina, sumada a los indicios claros que ya hay de graves hechos de corrupción del propio yacimiento, ¿no? Entonces, el problema que tienes es que los pocos dólares que ya se han licuado, porque desde en el año 2015 las reservas, tenías 15,000 millones de dólares que empezaron a bajar de manera vertiginosa. Entonces tenías que gastarte todos los ahorros de las reservas internacionales porque ya no tenías los ingresos suficientes por la venta del gas a Brasil y Argentina, que han ido disminuyendo significativamente. No se han encontrado nuevos reservorios porque no se han dedicado para nada a eso, Evo Morales y Luis Arce Catacora, sino a derrochar y a malgastar dinero, y nos han dejado prácticamente un estado de coma, la economía boliviana,
donde no tienes los dólares suficientes, ya no solamente para hacer funcionar el Estado, sino para que se importen temas básicos para la gente. Los remedios, por ejemplo, los medicamentos, han subido de precio exponencialmente. Terrible. Porque los importadores, muchos medicamentos claves, sobre todo para enfermedades complejas, no se producen en Bolivia, ¿no? O se producen pero con insumos importados. Entonces han subido de precio exponencialmente, y todo eso tienes que empezar a curar la causa de los males. Este gobierno quiere aliviarte un poquito la temperatura, olvidándose que la causa del mal es el derroche y el gasto durante 20 años donde no se han preocupado de generar nuevos ingresos para el país. Y te quiere curar y bajar un poquito la temperatura, ni siquiera bajar la temperatura del todo, y eso no sirve. Entonces no quiere asumir su responsabilidad del desastre que han causado Evo Morales y Luis Arce Catacora. Y por eso la Alianza Unida te plantea que lo primero que tienes que conseguir es un fondo de estabilización con una cantidad importante de dólares para que puedas cubrir estos requerimientos básicos, para tener medicamentos, para que funcionen los alimentos en la agroindustria y empiecen a bajar de precio, porque al haber menos producción, los precios cada vez van a ser más caros, y además hay más inflación, porque al haber menos productos, obviamente cada día van subiendo los precios. Entonces no quisiéramos llegar a una situación de espiral inflacionaria como ocurrió en la UDP, ¿no?, en las épocas pasadas, porque realmente ese ya sería el estado total de desastre. Y por eso es urgente tomar un remedio corrigiendo las causas estructurales que nos llevan al problema, empezando a corregir. Exacto. Tienes que empezar a cerrar las empresas públicas, como ya lo ha anunciado, ¿no?, el binomio de la Alianza Unida, las empresas públicas deficitarias. Tienes que cortar todos los gastos de derroche. Por solo darte un ejemplo, ese avión presidencial representa $5 millones en uso y mantenimiento, ¿no? Sin tomar en cuenta el costo del avión presidencial. En el presupuesto, está estimado el presupuesto, haces el equivalente a dólares, $5 millones al año, para que eso se reducirá con unidad, definitivamente. Claro, entonces esos gastos tienes pues que eliminarlos, claro, no porque sea malo que un presidente pueda trasladarse, hemos visto al presidente de Francia, la anécdota que ha tenido en avión, sino porque las condiciones que está Bolivia en este momento no te permiten tener ese tipo de lujos y de comodidades. Claro. Un poco, ¿cómo ves esto, digamos, cómo ves el tema de... ¿Tú crees que, bueno, va a ser una revancha si es que eres reelegido? Porque no sé si coincides conmigo, pero de repente, obviamente, ha habido un mal manejo, ha sido una asamblea, desde esta gestión, muy pobre. Realmente, creo que es la peor de la historia, creo yo, ¿no? Sí, ¿coincides conmigo? Sí. Fuiste parte de... Tenías a una de las peores de la historia, sí. ¿Y cómo revertir eso? Justamente con el planteo que hacía, ¿no?, que yo creo que con el estado que está el país y esta forma de entender el manejo de la política de 20 años de hegemonía y autoritarismo, donde la asamblea era un apéndice para Evo Morales y Luis Arce Catacora, ya se han dado cuenta los ciudadanos que esto no da más porque los ciudadanos, al estado de crisis en el que estamos, te van a obligar a tener una asamblea completamente diferente. Nosotros creemos que no sería bueno que esté muy fragmentada, porque necesitas un gobierno sólido, y esperamos que los ciudadanos nos confíen con su voto y tengamos una mayoría de parlamentarios que nos permitan tener un gobierno sólido y de una respuesta rápida y efectiva para la gente. Pero vas a tener que convivir con otras fuerzas políticas por más mayoría que tengas, y ahí vas a tener que empezar a definir reglas de juego limpio dentro de la Asamblea, no por los contenidos, sino por el estilo de consensos dentro de la Asamblea. Ese es el principal problema que falla en nuestro país en todos los ámbitos de la actividad política. Si tú tienes reglas de juego limpio para consensuar leyes, puede ser que nunca te pongas de acuerdo y que definas en una votación mayoría o minoría para aprobar o rechazar una ley. Pero te aseguro que el solo hecho de tener un juego limpio en el debate y en el consenso parlamentario te puede representar por lo menos un 40% de mayor efectividad en aprobar leyes útiles para Bolivia, eso te lo aseguro. Lo que ha habido ahora ha sido todo juego sucio por este mal manejo de entender su mayoría, que ni siquiera la tenía el MAS, y como consecuencia de ello se ha polarizado, como se polarizó la sociedad, se ha polarizado la Asamblea y se ha convertido en escenario de pugilato, de trifulca, de ring, y donde todo era escenificación
pero era cero efectividad para dar propuestas importantes para Bolivia. Y ahí se han hecho los esfuerzos que se han podido hacer para tratar de sacar cosas mínimas. Por ejemplo, en la ley de consenso, estuvimos en la Comisión de Constitución, logramos sacar la ley de consenso, ¿no? Que fue dentro de todo ese desastre, fue una luz al final del túnel, demostrando que se pueden hacer las cosas. O el mismo informe ahora de Botredin lo hemos aprobado por unanimidad, con las dos visiones opuestas. Los oficialistas que no han encontrado ningún hallazgo y que nosotros hemos encontrado hallazgos de indicios de la comisión de 5 delitos, pero hemos aprobado por unanimidad las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, esto te demuestra que puedes llegar, pero lo que es ahora la excepción, en la próxima asamblea se tiene que volver la regla para llegar a resolver los grandes problemas del país. Bien. Carlos, muy aparte de toda esta información tan valiosa políticamente hablando, queremos un poquito conocerte a un nivel más humano, más personal. Y voy a arrancar de esta manera porque este sector es un café con el candidato que en este momento está con nosotros para conocerlo más, saber cómo piensa, cómo siente y cómo de alguna u otra manera puede analizar algunas preguntas que te hagamos acá. ¿Qué es lo más importante para ti como persona cuando realmente te sientes estresado, te sientes agobiado y con tantas experiencias de vida que uno tiene? ¿Qué es lo más importante para ti para poder regenerarte emocionalmente hablando? Es los hijos, la familia, la esposa, los amigos, ¿no? Los hermanos. Ese yo creo que es el refugio del guerrero, que se llama, ¿no? Que cuando bonita, llegas agotado después de haber dado tantas batallas, algunas positivas y otras infructuosas, llegas al refugio del guerrero y es la familia, ¿no? Es la familia, son los amigos, y no todo es política en la vida. Yo creo que dentro de lo más importante están las relaciones humanas y el tema espiritual. Yo no soy un religioso profesante, no soy ni agnóstico ni ateo, creo en Dios, pero no practico una religión ritualista. Tal vez mi defecto, hasta en política, es que no me gusta la inautenticidad, ¿no? No me gusta la simulación de la aparatosidad, del ritualismo, de las formas, de las ceremonias, los protocolos, y nunca, no sé por qué, no entiendo hasta ahora la razón, nunca en mi vida me he podido acostumbrar a eso, y grandes problemas que he tenido en política ha sido más bien por eso, por esa forma de ser, ¿no? Porque a veces en política es más la apariencia lo que vale y lo que cuenta que la esencia. Claro. Y eso es a lo que nunca me he podido acostumbrar y tal vez voy a tener que aprender un poco más a acostumbrar. Pero ¿cómo es tu relación con Dios? Perdón. Bueno, mi relación con Dios trato de traducirla en cometer, digamos, los menos, no sé si se llaman pecados, vicios, o tratar de tener una vida lo más honesta posible en mi relación con los demás, en mi relación conmigo mismo, ¿no? Porque decían que el principal problema es cuando a veces te mientes a ti mismo, ¿no? Y como consecuencia de ello tampoco vas a poder tener una muy buena relación con los demás. Entonces trato de compatibilizar lo que es la religión, el espiritualismo, con la virtud, como decían los grandes pensadores, filósofos griegos y occidentales, que o guías tu vida por el interés o las pasiones o por la virtud, pero igual no son compartimentos estancos, ¿no? No es absoluto en un sentido o en el otro. Como todo en la vida hay sus grises, hay sus combinaciones, y trato de que en el tema de la religión se emparente con el tema de la virtud, con grandes imperfecciones, porque en el tema de practicar la virtud yo creo que todos tenemos más imperfección que perfección, pero es un ideal que hay que tratar de ir alcanzando lo mejor posible. Es verdad, en la imperfección está la perfección. Creo que eso es bastante cierto, Carlos. Te voy a leer un pensamiento y quiero que me digas exactamente qué es lo que opinas, si te ha pasado o no, o me das un simple comentario. Shakespeare en su momento dijo lo siguiente: dices que amas la lluvia, pero abres tu paraguas cuando llueve. Dices que amas el sol, pero buscas una esquina con sombra cuando el sol brilla. Dices que amas al viento, pero cierras tu ventana cuando la brisa sopla. Por eso temo cuando me dices que también me amas. ¿Qué me dices?
Claro, yo interpreto, digamos, recién lo estoy escuchando y te agradezco por ello, porque estoy aprendiendo algo más que siempre aprendes en la vida, pero yo interpreto esas palabras de Shakespeare en el sentido de que siempre el ser humano está rodeado de inseguridad. O sea, el estado permanente del ser humano no es la certeza absoluta, sino la inseguridad absoluta, que tratas de irla superando, alcanzando pequeñas certezas. Me decía mi hijo, que es ingeniero en tema de sistemas y de computación, que tampoco es mi área, que dice que cuando se descubre la física cuántica, se demuestra que ni siquiera la matemática es perfecta y absoluta. O sea, no hay nada que lo que parece ser perfecto no es. Exacto. Y un poco eso refleja Shakespeare, ¿no? De que siempre estás rodeado de la incertidumbre, del acierto y del error, del hacer y no hacer. Es decir, que la duda es la esencia existencial del ser humano, a la que le rehuimos porque pensamos que es negativa, ¿no? O sea, el político no se puede equivocar y te tiene que dar certeza absoluta. Si ves en un programa el político que duda, ay, no sé cómo puedo resolver, ya está, chao, se acabó el político. ¿Te das cuenta? Pero el ser humano que está detrás del político, la esencia es la duda, es la incertidumbre. Él es aceptar que no eres infalible, que te puedes equivocar, pero que tienes que saber aprender también de ese error para ir mejorando en la vida. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy lindo tenerte aquí en el programa, poder conversar contigo, conocerte un poquito más también. Y hay algo muy importante para ti, para nosotros y la gente que nos está escuchando y viendo. La vida es muy corta. Uno tiene que reír cuando pueda, uno tiene que disculparse cuando deba, y uno tiene que saber alejarse de esos momentos, situaciones o personas que realmente no nos aportan a nosotros mismos. Tenemos que saber aprovechar y vivir, no sobrevivir. Creo que eso es importante. Muchísimas gracias y qué placer tenerte aquí en el programa. No, yo soy Gabriel, el agradecido, Marcelo. Realmente, y creo que excelente el programa, y valía la pena esta combinación entre lo político formal con lo humano. Fantástico. Un saludo a todos los Te comprometemos para más adelante, en cualquier momento. Aquí está, esta es tu casa. Claro, con gusto. Bueno, vamos a un corte. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más de Síganme los Buenos.